se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego de haber estado alabando y adorando juntos al Señor, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de celebración a Jesús. Y también pasamos a la hora de los avisos de lo que estamos haciendo en la iglesia en la semana. Todos los martes a las 21 horas tenemos nuestra reunión de oración por Facebook Live. Podés conectarte, que están siendo muy poderosas. También las mujeres están teniendo sus encuentros de GPA cada semana. Y la verdad que Dios está haciendo grandes cosas. Todos los domingos a las 19:30 horas por acá, por Facebook Live, tenemos nuestra reunión, nuestro encuentro de celebración a Jesús. Y ahora le damos la bienvenida al pastor Wildoro Mendoza Peso. Bienvenido. Qué gusto poder saludar en el nombre precioso de Cristo a todos los hermanos de la congregación de la Iglesia Bautista de Allen. Saludos, Pastor Moisés, qué gusto, qué placer poder llegar hasta allí a través de la televisión, a través de los medios, a través de las plataformas que tenemos hoy en día. Y hay una múltiple forma en la cual podemos llegar y llevar la palabra de Dios. Gracias por la invitación, Pastor Moisés. Y a toda la congregación en el nombre de Jesús les saludo. Soy el pastor Wildoro Mendoza, sirviendo al Señor aquí en la provincia de Picota, departamento de San Martín, Perú. Conozco al pastor Moisés desde hace muchos años. Bueno, no le conozco totalmente, pero he escuchado, hemos tenido un lindo tiempo en Lima hace muchos años. Y estuve ahí con los pastores también de muchas regiones que representaban al Perú, de Parlamento y Fe. Bueno, sigo trabajando aquí con las autoridades locales y provinciales y cada año realizamos culto, ¿no? Culto de acción de gracias para todos los políticos, para entregarle la palabra de Dios en esa noche especial que se lleva a cabo cada año el 30, a veces el 29 de julio de cada año. Dios le bendiga. Vamos a ir juntos a la palabra de Dios. Estudiaremos este momento la palabra de Dios, ¿sí? Permítame ir al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos tenemos allí una poderosa enseñanza de Dios. Y quisiera compartir con todos ustedes todo este tiempo de confinamiento en nuestros hogares, aquí en Perú, no sé en Argentina, pero aquí en Perú, ha sido un desafío, ha traído pues a todas las familias se podría decir, ha desenmascarado muchas veces, se puede decir así, la vida, la fe, la vida espiritual del creyente y también del pastor, del misionero, del líder o del anciano o del diácono. Y esta palabra que les voy a compartir en este momento es verdaderamente un desafío tremendo, impactante. ¿Sabe lo que dice? Hechos capítulo 1, versículo 8 es un versículo que bastante lo hemos memorizado, pero que tal vez no lo hemos tomado en cuenta. ¿Qué tan beneficioso puede ser para la vida, para la iglesia, para la congregación, para cualquier tiempo? Y en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, aplicarlo. Pero permítame leerlo primero. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo 8 es muy recitado, muy memorizado, pero yo podría decirles que este versículo 8 muchas veces no ha sido muy bien aplicado a la vida. Y te quiero ser muy sincero, en estos 8 meses de confinamiento, un desafío para todo el pueblo peruano, un desafío para muchos en todo el mundo, un desafío: cómo vivir si vienen despidos masivos a nivel local, regional y todo el país. ¿Cómo enfrentar esto como iglesia? Si todo lo que tú ya sabes en Argentina también, mi querido hermano, ¿cómo tú lo has podido aplicar esto? Yo quiero darte un testimonio de mi vida referente a cómo he aplicado todo esto. La situación no ha sido nada bueno. La situación ha sido muy desafiante, muy desafiante. Y depende de cómo el pastor, en este caso yo soy un pastor aquí, podría decirse también que soy un misionero porque no soy de aquí, sirvo al Señor, y cómo lo he aplicado este versículo. Este versículo, como hay otros versículos también en el libro de Habacuc, hay también otros versículos que podemos reforzar en el libro de Juan o el Evangelio según San Juan capítulo 1, y muchos otros textos podría yo tener como referencia para aplicarlo esto, cómo yo lo enfrenté a esta situación. En primer lugar, debo decir personalmente, aplicando esto a la vida, no he cesado de orar, pidiéndole al Señor. Antes de toda esta situación, el Señor nos muestra, a los que estamos en el ministerio, el Señor nos muestra, nos guía, nos orienta. Mucho más estamos muy compenetrados en la palabra y en la oración. El Señor nos guía, y personalmente el Señor, a través de su palabra, me mostró que se vienen tiempos difíciles a la humanidad, y se vino los tiempos difíciles. Y cuando llegó toda esta situación, en lo que respecta a la familia, en lo que respecta a todo el círculo familiar personal mío, nos hemos puesto a orar mucho más. Señor, muéstranos qué quieres hacer en esta situación. Muéstranos. Y este servidor, mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, mis queridos líderes allá en Argentina, tenía que hacer muchas cosas que tenía que hacer. No me he detenido, no he dejado de hacer lo que tenía que hacer, porque el mundo está allí para poderles predicar. Este tiempo de confinamiento han sido los días y las semanas y los meses en que he grabado más audios que cualquier otro tiempo atrás, porque tenía el desafío. Ha sido quizás el tiempo en que no he tenido más dinero para hacer cosas en el ministerio, pero he tenido el desafío, como te acabo de decir, de orar mucho más de lo que antes he orado, porque sabía que el Dios de la Biblia, mientras sigue siendo Dios, Él dice en su palabra: mi mano no se ha acortado. Textos como eso me los tengo en la memoria, me los tengo en el corazón, y necesito aplicarlo. Mientras veía cómo se derrumba el país, mientras veía cómo se derrumban las familias, mientras veía cómo se derrumba la economía, mientras veía cómo se derrumba toda la situación, toda la visión, toda la misión y muchas otras cosas que estaban estructuradas, déjame decirte, mi querido hermano, porque para predicar, para que un pastor predique la palabra de Dios, tiene que primeramente haberlo aplicado a su vida.
Si no, no tiene ninguna autoridad. Predicarlo y predicarlo y predicarlo, porque eso tiene que primeramente ser aplicado a la vida, aplicarlo a la familia, aplicarlo en su vínculo familiar. Y mientras veía cómo las cosas vienen derrumbándose, Dios puso en mi corazón nuevamente reaperturar el programa en vivo que tengo ahora mismo y por la cual puedo compartir contigo ahora, Al Día con la Biblia. Este es un programa que se transmite por todas las plataformas aquí en la provincia de Picota, de los cuales aquí en este lugar, pionero en la televisión, llegando más. Y ¿sabe qué? Como te acabo de decir, ha sido el tiempo en que menos dinero hubo, pero el desafío está allí. No puede ser que Dios haga faltar el dinero y la provisión. Este es el momento de orar mucho más. Y fue el momento en que se reaperturó de nuevo el programa Al Día con la Biblia para toda la provincia. Ha sido el tiempo en que he podido llevar a muchos a Cristo. Es decir, te podría ir enumerando de muchas cosas y finalmente preparé un mensaje para la audiencia, porque también grabo audios para emisoras aquí, local, regional y otros lugares más. Un mensaje preparé allí y dije, el mensaje, la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios no se ha detenido en ningún momento en mi vida. Ha sido un momento de desafío y el Señor en su misericordia, mi querido hermano, el Señor en su misericordia, en su amor, en su bondad, me ha preservado la vida. Mientras salía en tiempos en que nadie salía, mientras me iba en tiempos en que nadie se iba, mientras visitaba la ciudad grande, mientras nadie podría ir, fui muchas veces. Encontré la gran ciudad. De aquí de Picota a la ciudad de Tarapoto es una distancia de 1 hora. En la ciudad de Tarapoto hay un promedio de 300,000 habitantes, pero cuando fui no había más que 5 o 7 personas en la calle y eso era mucho. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Todo eso es importante, no solamente cuando te voy a predicar, te voy a hablar bonito y la exégesis que te voy a mencionar y la homilética con que tengo, la precisión con que te predico puede ser bonito, pero ¿cómo aplicarlo eso? ¿Cómo aplicarlo eso a la vida? Yo encuentro aquí en este texto y el mensaje, este momento que estás escuchando, mi querido hermano, mi querida hermana, el mensaje, si podríamos echarle un título, si podríamos ponerle un lema a todo este mensaje, la iglesia, escuche esto, la iglesia de Cristo nació en el peor momento de la historia. ¿Quieres escribirlo? La iglesia de Cristo nació en el peor momento de la historia. Nació en el tiempo en que no podría nacer nada con el título Iglesia de Cristo. Imposible, porque era un momento difícil, porque era un momento en que el diablo se puso furioso para atacar. Usted sabe lo que encontramos en el libro de los Hechos: persecución, 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 muerte, cárcel. ¿Me estás entendiendo? La iglesia de Cristo nació en el peor de los momentos, cuando había el peor de los gobernantes, cuando había el peor de los imperios. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Pero ¿sabe qué? Cuando usted entiende todo eso y ya lo has entendido antes, entonces estás preparado para lo peor. Este fue un tiempo peor. He visitado muchas ciudades antes de que todo esto haya llegado, porque últimamente estoy saliendo a ciudades grandes del Perú, llevando no solamente mi presencia y las cosas que llevo, sino llevando 7, 6, 5 personas conmigo, un desafío económico, pero llevando el evangelio antes de que las cosas peores se vengan. Estaba preparado entonces para lo peor, porque entendí este texto. Yo no podía ponerme de brazos cruzados y dejar de hacer nada para mi pueblo, nada para mi nación y nada para mi entorno, a la cual tenía que predicarles y tenía que llevarles el mensaje, aunque las puertas estaban cerradas para los demás. Yo tenía que ir, porque este Dios de la Biblia me dice: y les daré a ustedes sabiduría, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y entonces van. Cuando usted observa, y aquí vamos a ir ya yendo al pasaje de la palabra de Dios, cuando usted observa
la forma como el Evangelio ha ido progresando y creciendo y avanzando. Yo le puse el título a este mensaje de este momento, que la iglesia de Cristo nace en el peor de los momentos. ¿Sabe por qué? Para que tú y yo sepamos, de corazón que así es. Para que sepas que no nace la iglesia, no haces tú lo que haces por tu propia fuerza. La iglesia nació no bajo estrategia de hombres, no bajo lineamiento de hombres, no bajo planes de hombres. La iglesia de Cristo nació por el poder de Dios y bajo su poder. Y por eso dice en la Biblia, en Mateo 16, dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No pudo haber sido un golpe tan fuerte en el mundo que nos haga sordos en el tiempo de la crisis para dejar de hacer nada para Dios. Por eso te acabo de decir, aplicándolo eso a mi vida personal, un desafío, todos estos 8 meses, 7 meses, 5 meses que parecían tal vez no sé cuántos meses más de confinamiento y no poder aperturar los cultos, pero eso no ha hecho de que me quede callado, me quede sin hacer nada, porque aquí Dios me dice, Él me dice, hay mucho por hacer. Si la iglesia nació en el peor de los momentos de la historia, cuando hubo el peor de los gobernantes de la historia, cuando hubo la peor persecución jamás hecha en la historia, si es que Dios permitió que nacieras, para que sepamos que las cosas se hacen no en nuestras fuerzas, no en nuestras propias fuerzas humanas, sino con el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Este tiempo sí es un tiempo difícil, pero no es para cerrar la puerta, no es para guardar el dinero, no es para dejar de hacer nada, no es para guardarnos para nosotros mismos. No sé a cuántos quizás de ustedes allá en Argentina, no sé, pero quisiera que tú puedas responder. Muchos de nosotros habremos cuidado tanto la vida para no contagiarnos, para no contagiar a otros, y por eso no hemos salido. Y por eso nos hemos puesto muchas excusas para no salir. Pero yo sí he salido todo este tiempo y no he dejado de salir. Y hasta este momento estoy aquí predicando la palabra de Dios, porque tengo ese desafío grande que el Dios de la Biblia dice: te cuidaré. El que cuida su vida, dice, ¿no? El que cuida su vida, la perderá. El que lo pierde por causa mía lo hallará. Eso es aplicable a muchos sentidos de la palabra, pero también, mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, para mí ha sido un desafío llevar la palabra en medio de la crisis. Estoy enseñando este libro de vida abundante a los nuevos en Cristo. Podríamos decir que son los sobrevivientes de la situación, pero tenemos que hacer la obra de Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, quiero llevarte algunos textos que te estuve mencionando hace un instante. Si yo te menciono, por ejemplo, San Juan capítulo 1, y te quiero llevar a San Juan capítulo 1, ahorita volvemos al libro de los Hechos, vamos a encontrar casi la misma situación, el mismo esquema, para que sepamos contundentemente, las cosas de Dios no se hacen en nuestras fuerzas. Las cosas de Dios, las cosas del reino, no se hacen bajo nuestros propios fundamentos, nuestra inteligencia, nuestra estrategia. Aquí está en la palabra de Dios lo que necesitamos para hacer la obra de Dios. Personalmente también te lo quiero decir, mi querido hermano que estás escuchando. Cuando yo pienso en hacer algo para Dios, nunca jamás pienso cuánto tengo para hacer la obra de Dios. Suficiente si tengo fe. Las cosas se hacen. Las cosas se hacen. Cuando Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder. Todo lo que la iglesia necesitaba era poder del Espíritu Santo. No poder económico, no poder de conocimiento, no poder de habilidades, no, nada, cero hombre, cero humanidad. La iglesia lo que necesita, el misionero lo que necesita, el pastor lo que necesita, la familia lo que necesita, el líder lo que necesita es estar lleno del Espíritu Santo de Dios para que haga la obra del Señor, para que puedas ver lo que los demás no ven. Eso es importante. Tal vez nos hemos alejado mucho de la Biblia, tal vez nos hemos alejado mucho de la palabra de Dios, y cuando vino toda esta situación, y no sé a qué más nos estaremos enfrentando en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos años, y si no estás preparado, ¿qué va a ser de ti?
tal vez el Señor te lleve a su presencia mejor. Dios está buscando aquí hombres y mujeres firmes en la palabra. Dios está buscando una generación que estén firmes, parados, llenos del Espíritu Santo. Así es como se hizo la obra del Señor. Así es como la iglesia soportó persecuciones, cárceles, torturas y toda la situación jamás contada en la historia. Pero la iglesia nació y la iglesia va a seguir con hombres y mujeres que están dispuestos a estar llenos del Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos es estar llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Estás de acuerdo? Cuando uno va al Evangelio según San Juan, también encontramos lo mismo. También encontramos lo mismo esquema. Tú puedes leer aquí con más tiempo, pero en el capítulo 1, verso 1 en adelante dice que hubo un hombre enviado de Dios. Escuche esto, lea usted en tu Biblia. Juan capítulo 1, verso 6 y 7, porque es largo el texto. Hubo un hombre enviado de Dios. Note eso, subraye eso. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Había tinieblas, todo estaba tinieblas. Había religión, pero había tinieblas. Habían 100 religiones, pero había tinieblas. Habían 200 religiones, pero había tinieblas. Es decir, no hay esperanza sin Cristo. Y Dios envía a Juan en medio de la situación económica, la situación política, la situación espiritual, religiosa, terrible. No hay esperanza sin el Evangelio. No hay esperanza sin Jesús. Dios manda a Juan como el testimonio. Bien, vamos al siguiente versículo. Este vino por testimonio. Y todo lo que encontramos en el capítulo 1, verso hasta el versículo 22, usted puede encontrar que él vino como testimonio, para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de Jesús. Y cuando vino Jesús y cuando nació Jesús, note usted que Juan el Bautista fue declarado por Jesús como antorcha que ardía. No era una lucecita, no era una luz pequeñita, era una antorcha que ardía. Estaba aquí con un propósito definido. Eso es lo que yo entiendo en la Biblia, que un pastor, mi querido hermana, hermanita en Cristo Jesús, un hombre de Dios, un pastor, está allí puesto como siervo de Dios. Así es como le conté a nuestro querido pastor Moisés, que en esta provincia de Picota estoy puesto por Dios para cotejar con todas las autoridades en el nombre de Jesús, y también estar con ellos, orando y participando con ellos, con la palabra del Señor, con la palabra de Dios, porque allí, así como las autoridades son puestos por Dios, también los pastores están siendo puestos por Dios. Tenemos autoridad para llevarles la luz del Evangelio. La única esperanza para esta humanidad no es la religión, es Cristo Jesús, y eso debemos tenerlo presente bien. Y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está aquí puesto para un propósito. El día que la iglesia no esté aquí, no hay esperanza para la humanidad. Y entonces habrá habido el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo el mensaje de este momento? Capítulo 1 y el verso 10 y 11, ya lo sabemos de memoria. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ahí estaba, ya estaba el testimonio. Ahora Cristo estaba allí, ya ha estado preparado el camino por Juan el Bautista. Jesús llega, y en el peor de los momentos llega Jesús para que nazca algo fantástico que solamente proviene de Dios. Me impacta muchísimo esta parte de la Biblia, porque Jesucristo vino en el peor de los momentos para que el mundo sepa, para que la iglesia sepa, para que el creyente sepa que todo lo que se hace en Dios y por Dios y con la fuerza y en el amor y en el poder de Dios, pues no depende de uno. A los que hemos creído que necesitamos fuerzas físicas, necesitamos aliento humano para seguir adelante, necesitamos dinero para seguir adelante, pues no necesitamos eso. Todo lo que he necesitado para seguir haciendo la obra que siempre hice era fe, nada más. Usted puede leer Hechos, usted puede leer Timoteo, usted puede leer Mateo, usted puede leer mucho de la palabra de Dios, pero si no lo aplicas, ¿de qué sirve?
También podemos ir a otra parte de la Escritura, para luego volver al libro de los Hechos, porque no tenemos más tiempo. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Habacuc. Yo quisiera que tú y yo podamos ir al libro de Habacuc. Y hay un versículo muy interesante allí de la Biblia que hace una oración el siervo de Dios hacia el Señor. Y esto también es muy paralelo. Esto también es un texto bíblico que nos ayuda a entender hechos y aplicarlo. Note usted, Habacuc capítulo 3. Vamos a Habacuc, el capítulo 3. En Habacuc capítulo 3 encontramos la oración del profeta Habacuc, versículo 1, 2 y 3. Escuchen, mi querido hermano, mi querida hermana, escuchen. Dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y desde el verso 3 es un episodio fantástico cuando Dios le contesta a la oración de este siervo. Y le dice, aviva tu obra en medio de la situación. ¿Qué tal pastor era Habacuc? ¿Qué tal siervo de Dios? ¿Qué tal misionero que nos hace falta hoy en día? Hace falta en la familia un Habacuc. Hace falta en el ministerio, en el comité, en la iglesia, en la agrupación, en la corporación, en el trabajo, en la política. Hace falta un hombre como Habacuc, que no se cierra su visión, que no se apaga, que no es un hombre que lee menos, es un hombre que lee más en el tiempo de los problemas. Así decía Martín Lutero. El gran reformador Martín Lutero decía: el día que tengo que trabajar más es el día que tengo que levantar más temprano para orar, porque no puedo hacer nada sin la fuerza de Dios. ¡Qué tremendo! Pero a veces el creyente hoy en día aplica mal. Dice, tengo tanto que hacer, tengo tanto por trabajar, tengo tanto por hacer, que no tengo tiempo para orar. Si la fuerza del creyente no está en su conocimiento intelectual, sino en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Siervos como este hombre necesitamos estar allá en Buenos Aires, en Perú, en Brasil y muchos otros países del mundo, porque Dios siempre está esperando que hombres y mujeres se levanten, que crean que Dios sigue siendo Dios en medio de la situación difícil de la vida. Animaos, hermano, animaos, hermana, en Cristo Jesús, y apliquemos la palabra del Señor que está allí, no para ser muerta, no para ser guardada y escondida, sino para ser aplicado a la vida y a la iglesia de Cristo allá en la iglesia bautista en Argentina. Bendito sea nuestro Dios, Dios de Israel. Este es un himno precioso. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús.
Venciste a la muerte con poder. En la oscuridad tu luz resplandeció. Vida eterna y salvación encuentro en ti. Tú pagaste el precio de mi redención. Santo, digno, la creación dirá.